Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que hayáis tenido una buena semana, un buen fin de semana, o bueno, que cuando escuchéis esto estéis bien, que tengáis muchas ganas de iros de viaje a través del podcast que os traigo hoy. Es un podcast que me hace mucha ilusión, es la grabación de la inauguración, o bueno, más bien de la celebración del 10º aniversario de las jornadas de los grandes viajes que organizamos Itziar Marcotegui y yo, y es una mesa redonda con 3 viajeros brutales. 3 personas que ahora son amigos nuestros: Alicia Sornosa, que dio la vuelta al mundo en moto; Daniel Landa, que ha viajado, ha hecho 4 grandes viajes por todo el planeta para documentarlos en diferentes documentales que se han emitido en televisión española y en National Geographic y en todos lados; y Roberto Sastre, un chico que ha participado 2 veces en las jornadas y que viaja a dedo, con una perra primero y ahora con 2. En fin, fue una mesa redonda de excepción, la lideró o la moderó Itziar Marcotegui y nos permitió hablar de los grandes viajes, de lo que suponen, de los miedos que tuvieron al empezar a hacerlos, de cómo los superaron. Hablamos de anécdotas, de problemillas, de aprendizajes y de reflexiones de mucho calado para todos los que somos amantes de los viajes y nos planteamos o no hacer viajes largos en el tiempo como los que forman parte siempre de las jornadas de los grandes viajes y de este podcast de Un Gran Viaje también. Os invito a escucharlo, de verdad. Fue una conversación súper amena. Al final hubo un turno de preguntas que también resulta muy interesante. Tuvimos que cortarlo porque podíamos haber estado horas y horas allí, pero bueno, siempre creemos que es mejor quedarse con ganas de más que con ganas de menos. Así que aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis un montón. Si estáis interesados en saber más de esta mesa redonda o del evento que organizamos, recordad, se llama Jornadas IATI grandesviajes.es, es la página web, y ahí podréis encontrar, bueno, toda la información de los eventos que vayamos desarrollando y de las ponencias que se van produciendo, y en la pestaña de grabaciones podréis ver vídeos de las charlas que ha habido desde 2013, ni más ni menos, que ya llevamos 10 añitos con él. Os envío un fuerte abrazo, disfrutad mucho de esta conversación, de vuestros viajes, y por favor, si os gusta, dejad algún comentario, alguna reflexión de alguno de los temas que hablen, porque seguro que tenéis una opinión al respecto de ellos y son temas, bueno, muy interesantes para opinar al respecto. Un saludo. Hola, qué ilusión volver aquí después de 10 años. ¿Verdad? Decía Dani al entrar, y dice, he tenido como un déjà vu de cómo fue en aquel momento, porque Dani estuvo aquí en 2013, el primer año. Sí, ¿verdad? Sí, el primer año, la primera edición, tuvimos la suerte de contar con él, igual que Alicia. Alicia también estuvo el primer año. Y bueno, Dani ha estado 3 veces en las jornadas. Ha sido orador en 2013, en 2017 y en 2021, que fue el año más raro porque fue el año de que había muchas restricciones por la pandemia y bueno, otra manera de hacer las cosas. Alicia estuvo en 2013, como os decía, en la primera edición, que además estaba recién llegado de un viaje del que ahora hablaremos. Justito cuando aterricé. Y Roberto ha estado 2 veces contándonos 2 de sus 3 viajes, de sus 3 grandes viajes. Estuvo en 2019 y en 2022, el año pasado. Y como decía Pablo, son 3 personas que viajan de maneras distintas, pero tienen mucho en común. Ahora lo descubriremos. Me gustaría, bueno, hablar un poquito, pero que casi que contéis brevemente cómo han sido vuestros grandes viajes. Y empecemos, por ejemplo, por Roberto. Tú has hecho 3, cuéntanos así brevemente cómo fueron. Pues ha sido bastante distinto, ¿no? Cada gran viaje, yo creo que el primero es el que más significado tiene, quizá, y el que luego te impulsa a seguir. Y luego los siguientes como que por lo menos en mi caso, a mí me reafirmaron en que quería seguir viajando, vamos. Y han sido en autostop los 3. Los 3 en autostop, pero el primero
combinaba también transporte público y luego a raíz de encontrar a una de las perras, a Cocaí, que la encontré en Bolivia, pues ya prácticamente sí que fue en autostop. Y el tercer viaje... Y el tercero... Sí. Ya no ibais dos. Claro, en el tercero empezamos 2, acabamos siendo 3, que me la encontré en India, a Chai, y eso era que quería unir Madrid con China, por eso lo llamé Pekín Express Canino, y eso, y acabó siendo Pekín Express Canino por 2. Muy bien, y Alicia es... Aparte de una referente en el mundo viajero, es periodista especializada en motor, aunque sobre todo tu faceta de viajera es la que más se conoce seguramente, ¿no? Sí, por el trabajo nos conocen. El trabajo que no es de los viajes se conoce poco a los viajeros, yo creo. Claro. Pero sí, me dedico a viajar en moto por el mundo. Sí. Y fuiste la primera mujer española en dar la vuelta. Y fui la primera española que dio la vuelta al mundo en solitario, así del tirón. La segunda la tenemos por ahí. Que estoy más contenta porque de verdad, ¿no sabéis? Este rollo de la primera, que parece que no arrancan las mujeres, pero sí, hoy en día ya hay muchísimas más. Bueno, igual tener referentes es importante, ¿no? Para sí, también darse cuenta de que hay que hacer algo. No se puede. Alguien tiene que dar el primer paso para que los demás podamos seguir a esa persona. Eso es cierto. Sí. Y Daniel Landa, el reincidente, como dice él. Sí. Bueno, tu primer viaje fue en Palencia, Singapur, en un formondeo. Correcto. De Palencia a Singapur. Mira, por aquí hay algún palentino que he visto antes que estuvo en aquella salida en Autilla del Pino. ¿Dónde está Gonzalo? Por ahí está. Pues sí, hace muchos años, o sea, fue en el año 99. Fíjate. Ya ha llovido. Y aquel fue el primer viaje que hicimos de Palencia a Singapur, un poco como lo que decías tú de Pekín Express, un viaje parecido. Y bueno, pues lo hicimos con la intención, con la vocación de grabar nuestra primera serie documental, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues esa ilusión, luego el tiempo la ha convertido en una vocación que ha dado continuidad a otros viajes, a otras series documentales, ¿no? Y siempre manteniendo al final el mismo espíritu, ¿no? Coger un coche, salir a la carretera, contar historias, acercarnos a las comunidades indígenas, a las tribus del mundo, y bueno, y retratarlos, ¿no? en una serie documental. Entonces, a partir de ahí, ese fue Palencia, Singapur. Luego hicimos la vuelta al mundo, un mundo aparte, que fue un viaje de 2 años en coche, posiblemente el más ambicioso, ¿no? El más redondo. Sí. Y después hicimos Pacífico, que fue un viaje desde Japón a Nueva Zelanda, donde cambiamos un poco el concepto, porque no llevábamos un solo coche, sino que íbamos cambiando porque había muchas islas, era imposible. Y uno de los viajes, yo diría, más exóticos, ¿no? Por las zonas que visitamos. Y el último viaje ha sido Atlántico, que bueno, se ha emitido hace poco y creo que este año se volverá a emitir en televisión española, que bueno, pues recorría desde Finisterre hasta Ciudad del Cabo, y fue uno de esos viajes cruzados y condicionados por la pandemia, que nos estuvo varados en casa. Luego volvimos y al final conseguimos completarlo haciendo uno de los viajes más complejos, más duros y a la vez más apasionantes que hemos hecho. Y técnicamente más complicado, lleváis con los drones, con todo un equipo mucho más grande, ¿no? Bueno, pues poco a poco vas intentando pues mejorar un poco la calidad técnica de la fotografía. Para mí es muy importante que la fotografía como concepto acompañe a los viajes, porque es una forma de sublimar también a las comunidades que queremos retratar, ¿no? Y cuidarlas, ¿no? Para mí son 2 vocaciones en realidad, es un poco como Alicia, ¿no? Yo también soy periodista de comunicación audiovisual y a mí me apasiona contar historias de documentales. Incluso aunque no sean de viajes. De hecho, el año pasado he hecho 2 documentales que no tienen nada que ver con los viajes, y me apasiona viajar aunque no lleve una cámara y no lo cuente en un documental, ¿no? Pero cuando se juntan ambas cosas es cuando yo me encuentro en mi elemento. En tu salsa ya. Totalmente. Y ya lo habéis mencionado un poco, pero Roberto, ¿tú te acuerdas cómo fue cuando empezaste tu primer viaje, tu primer gran viaje? ¿Qué sensaciones tenías o qué miedos? ¿O cómo fue ese momento de arrancar, de decir, oye, que me voy y ya vamos viendo? Pues el primer viaje, que fue el de Sudamérica en 2013, en realidad ya venía un poco curtido porque solo había sido un mes, que comparado con un viaje de 1 año y tal es poco, pero parece una tontería, pero ese primer mes que me fui precisamente a Ucrania,
en 2010, en mitad de la carrera. Me fui solo, era un país bastante difícil porque no está nada en inglés, o sea, nadie habla inglés. O sea, para ser el primer país de viaje en solitario fue un poco complicado. Pues eso ya me curtió y perdí un poco los miedos que tenía de no poder hacerlo yo solo y demás. Es verdad que luego ya fue un viaje mucho más largo y ahí van pasando cosas, los sentimientos son distintos, vas evolucionando, los miedos también van evolucionando. A lo mejor ya no tienes el miedo de, vale, no lo puedo hacer, pero sí que tienes un miedo de no sé, qué va a pensar mi familia o qué van a pensar mis amigos. O sea, van evolucionando esos miedos a la hora de hacer un gran viaje. No sé si estáis de acuerdo vosotros. ¿Tú tenías miedo antes? Yo tenía miedo, sí. ¿A qué tenías miedo? Sobre todo miedo a no poder terminar lo que decía que iba a hacer. Eso es lo que más me angustiaba. Y luego los miedos del primer viaje El primer miedo, el primero fue cuando salí de mi casa, con la moto cargada, que no era capaz ni de mirar el cedal paso a los lados porque se me caía la moto para todas las partes y decir, ostras, que me voy y ya no tengo casa ni tengo... O sea, que no dejo a nada atrás, que esto ya es todo de ir para adelante, que es que además no sé ni cuándo volveré, o sea, no tenía ni la fecha. Entonces esa era como una sensación como de salto al vacío, como de vértigo, que se empezó a hacer cada vez más tenue según iban pasando los días, se iban sucediendo los países, las carreteras y según iba superando pues, los baches, literalmente los baches del camino, los agujeros, las piedras, las no sé qué, el barro, la arena. Y entonces según iban pasando todas esas cosas y la moto se caía y la tenía que levantar y continuaba, me iba dando cuenta que la moto era mucho más robusta de lo que pensaba y que yo también. Porque al principio nos creemos como muy frágiles y que enseguida, o es lo que me parecía a mí, ¿no? Enseguida me voy a cansar, enseguida me voy a poner enferma, enseguida... ¿no? Y luego resulta que todo eso lo vas haciendo y el día que te pones enfermo dices, bueno, estos serán 2 días, que en el fondo así descanso. Y te vas haciendo como más fuerte, que en realidad es teniendo más confianza en ti mismo. Pero al principio yo creo que sí que se pasa miedo. Y luego hay muchos momentos en el viaje, muchos momentos puntuales en el que por determinadas situaciones uno se asusta de nuevo. Bueno, vuelves un poco a la casilla de salida casi, ¿no? Sí. Pero también te das cuenta de que... Claro, luego sí, siempre que uno supera el puede, miedo, claro, se siente más fuerte y dices, venga, ahora que me echen otra, que esta ya me la sé. ¿Y tú te acuerdas del día que saliste? Sí, sí. En el año 99. Pero perfectamente. ¿Ibais 3? ¿Era? Íbamos tres. Casi siempre hemos ido 3. A ver, yo la verdad es que yo creo que éramos unos descerebrados. Que la inconsciencia también juega un papel fundamental en hacer estas cosas. O sea, es verdad lo que dices tú, ese vértigo inevitable, pero ese vértigo yo lo sigo teniendo en casi cualquier viaje. Sí, yo creo que da igual la edad. Sí, eso no se la quita. edad da igual para eso. Bueno, pero claro, y afortunadamente, ¿no? Uno siente el vértigo. Pero fíjate, siempre se habla, yo lo he oído muchas veces, incluso a oradores y aquí en las jornadas, ¿no? Que se habla de salir de la zona de confort, de vencer al miedo, ¿no? Se habla casi como de una negación. Y yo, sinceramente, tengo una sensación un poco diferente. O sea, para mí era una especie, que suena así un poco cursi, pero es como abrazar la alegría en estado puro. Viajar es eso, ¿no? Viajar es lanzarte. Para mí era un estado de alegría. Ese primer momento en Autilla del Pino, que además es el mirador de Tierra de Campos, que es como un mar de tierra precioso que hay en la meseta castellana, y enfilar una carretera que pretende llegar a Singapur, lo cual era pues una locura, era casi más de risa floja que de 3 idiotas que ibas ahí diciendo, venga, vamos a grabar. ¿En serio? Y tal, ¿no? ¿Que vamos? No. Y a mí sí me pasa un poco, como decía Alicia, es más la responsabilidad de, oye, hemos firmado un compromiso con nosotros mismos de hacer un trabajo, de llegar al final, ¿no? Generas también una expectativa, hay un ruido. Claro. Tienes un compromiso con los demás, aparte de contigo mismo. Bueno, también, ¿no? Porque claro, has dado... Pero al final es una cuestión de decir, oye, yo tengo que llegar, y es verdad que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, poco a poco vas relativizando, y uno siempre además se va nutriendo de gente que lo ha hecho antes, ¿no? Yo, pues hablamos siempre de referentes. Aquí en esta sala hay unos referentes clarísimos que ya mencioné cuando vine aquí la primera vez, que son Vicente Pledel y Mariano Caña, que están ahí también, ¿no? Y yo recuerdo de seguir la Ruta de los Imperios, que tenía en su página web. No había muchos o prácticamente ninguno en aquella época. Entonces, bueno, pues te vas nutriendo y dices, oye, si ellos dos han podido hacer esto, pues venga, vamos a intentarlo y demás. Y bueno, y es una sensación de vitalidad, ¿no? De estar viviendo la vida plenamente. Y de eso, libertad.
de libertad de libertad, absoluta. de verdad. El miedo está al principio, pero una vez empiezas y vas viendo que tú puedes, que la gente te ayuda, porque también está el miedo no solo de que tú puedas fracasar, entre comillas, es que te pueda pasar algo y vas viendo que la gente te ayuda, ¿no? Por todas partes. Entonces se convierte en eso, en confianza, en libertad. Sí. Y tú decías antes, Roberto, que los miedos van cambiando. ¿Qué diferencia ves tú entre el primer viaje y los que has hecho después? ¿En qué han sido distintos? O sea, hay menos miedos, diría, pero es el miedo a lo mejor a no estar haciendo lo correcto, lo supuestamente correcto, que es el camino que sigue, pues yo qué sé, de mi generación. Veo que todos mis amigos están haciendo otras cosas y yo me planteo, ¿no? Si a lo mejor no estoy haciendo bien. Es un miedo más a largo plazo, no es un miedo del viaje en sí mismo. Y también de aprobación de tu círculo. Ese es mi mayor miedo, diría, a día de hoy, a la hora de viajar. Y tú, Alicia, porque tú no has parado de viajar. No, Desde entonces, además, muchos viajes podido. has hecho con un componente solidario y como que le has dado otro enfoque, pero aparte de eso, ¿en qué se diferencian los viajes que han venido después de aquella vuelta al mundo? Bueno, yo ahora tengo más confianza en mí misma, o sea, ya sé que lo que puedo hacer con la moto, conozco perfectamente el vehículo en el que voy, que al principio estaba un poco perdida, sé hasta dónde puedo llegar, conozco mis límites. Antes no sabía dónde estaban, ahora yo creo que ya voy conociendo mis límites y sé por dónde meterme y por dónde no para que todo me vaya bien y fluya. Y sí es verdad que los miedos, algunos los sigues teniendo. Para mí yo creo que el miedo más profundo es el de voy a conseguir terminar este viaje y hacerlo bien. Porque es que ahora ya no hay esa expectación de la primera vez que vas a hacer algo. Es que ahora te rascan mucho más y te miran más con lupa. Entonces, tienes que intentar meter la pata, la metemos 100.000 veces, la mitad no os enteráis, pero la metemos 100.000 veces. Pero es que además ahora estás ya como con una lupa porque ya hay mucha gente detrás que está mirando lo que haces y como que quieres, o por lo menos es lo que me pasa a mí, quiero mostrarlo lo mejor o todavía más bonito que lo que había o diferente o otras cosas sin perder la esencia. Y esos son mis miedos, ¿no? Porque lo del futuro al final ya vendrá. Y además, si es que la vida es tan frágil que igual estás guardando una bolsa de castañas para tener para cuando seas viejecito y no llegas. Entonces, yo por ahí me he quitado esos miedos, pero tengo otros de eso como de estar un poco en tela de juicio, no más por la gente que me rodea, sino por la gente que no te conoce y que te va a exigir, aunque tú no lo sepas, que entregues esa información, que cuentes las cosas de esa manera o que hagas ese tipo de viajes, ¿no? Porque a lo mejor ya no vale un viaje por carretera, joder, qué fácil. Tía, métete por el desierto. Y tú, es que por el desierto ya sé yo mis límites, no me quiero meter. Entonces ese es un poco el miedo, ¿no? Al no estar a la altura. Bueno, pero es interesante, ahora nos cuentas tú si tienes algún miedo, pero creo que es interesante que cada viajero tiene sus miedos, ¿no? A lo mejor el primer miedo de un viaje inicial sí que es ese, ¿no? De no conseguirlo o que te vaya a pasar algo, pero va evolucionando de distintas formas. Sí. Es que tienes toda la razón. O sea, yo creo que cada viaje, cada viajero también tiene unos objetivos. O sea, cada uno afronta el viaje de una manera, ¿no? O sea, yo desde luego no creo en ninguna máxima que diga, no, el mejor viaje es cuando lo haces andando o en moto o solo o acompañado. Depende de cada uno, ¿no? Depende. Y depende del propósito que tú te marques. En el caso de Alicia, en el mío, tiene también una repercusión profesional que lógicamente pues, bueno, te tiene con la responsabilidad, ¿no? de cumplir con esos objetivos. Y sí, claro que los viajes evolucionan porque tú evolucionas profesionalmente, pero siempre la esencia al final es la misma. Ese vértigo de cuando salí la primera vez de Atilla del Pino, yo lo sigo teniendo cuando me voy casi de vacaciones, ¿no? O sea, es un poco una ilusión infantil. Yo cuando decía que éramos unos descerebrados, coño, pues qué bien, porque lo hemos mantenido y seguimos siendo un poco descerebrados, por eso a lo mejor estamos aquí, ¿no? Pero hay que perder un poco la seriedad de la vida cuando uno pretende también viajar, ¿no? Relativizar y bueno, intentar disfrutar. Y yo antes lo decíamos, ¿no? Esa sensación de vivir en plenitud es algo que yo asocio absolutamente al mundo de los viajes. Si además quieres contar historias, hay otro mundo que es el mundo de la televisión, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que es mucho más cambiante que el mundo de los viajes y por lo tanto pues tienes que adaptarte y tienes que encajar a veces piezas que al principio no tenías y ahora son imprescindibles. Bueno, cambian esas pequeñas cosas.
pero yo creo que la esencia es igual, la esencia es la misma. Y los tres tenéis una manera muy característica de viajar, ¿no? Tú en coche, tú en moto, tú en autostop. ¿Os plantearíais hacer un viaje de otra manera? Yo sí, no tendría ningún problema y los he hecho. Lo que pasa es que no los cuento tanto. Porque luego me dicen, vas enlatada, vas... Y bueno, dejarme un poquito. No, pero sí, me encantaría. Mi sueño es navegar. O sea, mi sueño era darme la vuelta al mundo en un velero. Acabé en una moto, pero... Y eso es una cosa que además... Siempre hay que tener ilusiones y siempre, aunque cumplas sueños, hay que tener otro, el siguiente, para seguir con energía, vivo y vibrando, ¿no? Entonces, mi siguiente ilusión, y a lo mejor no lo hago ahora, a lo mejor cuando no pueda montar en moto, me subiré en un barco y me haré este viaje que siempre que conozco a gente que navega, siempre estoy rascando. Y acordaros que yo soy buena tripulante, que cocino bien, que no me mareo, que a ver si algún día me llaman y ya me enrolo y me voy. Sí que no me importaría, en un velero, en bicicleta, en coche, en lo que fuera. Yo creo que al final lo importante es importante cómo haces el viaje, en qué vehículo, pero lo importante es el viaje. Y eso te lo da cualquier vehículo, hasta las botas. Sí, pero el vehículo también condiciona mucho la experiencia, ¿no? No es lo mismo ir andando que en bici que... No, pero coche. qué bonito, ¿no? No solo el viaje, sino cómo te ven los lugares donde llegas, cómo te reciben, ¿no? No es lo mismo llegar en una bici que en una supermoto que a lo mejor quien llega, o sea, cuando llegas a un sitio te ven y dicen, uy, o llegas a dedo y dicen, mira, el perro flauta, ¿no? Como que... Pues que tú con 2 perros nos lo tienes que contar, qué gente te paraba, porque yo alucino con eso. Claro. Pues sí, yo la verdad que de momento no lo cambiaría, pero o sea, me gustaría viajar de otras formas y de hecho viajar a dedo es muy cansado, o sea, tiene esa parte mala. Pero a cambio, bueno, y aparte tampoco tengo el dinero para hacerlo en otro vehículo, todo se ha dicho. Me gusta el viaje a dedo porque te conecta muchísimo con la gente. Es la mayor ventaja que tiene viajar en autostop, es que todo el tiempo, incluso los días que no te apetece, que estás cansado y no te apetece, te tienes que obligar a conectar con la gente. Y además no es cualquier tipo de gente, es precisamente ese tipo de gente que para y te recoge de la carretera con 2 perras encima. Claro. Y pues suele ser gente maravillosa. Bueno, suele no, siempre. No lo dudo. O están locas o... Pero es que la gente en general es maravillosa. Lo que pasa es que vivimos muy asustaditos. No veáis tanto la tele. Ver más documentales del amigo, que ves la gente buena. Pero es verdad, las experiencias por lo general son buenas. Tampoco hay que confiarse, ¿no? Y vender como una seguridad absoluta, depende de dónde vayas, pero fíjate, nosotros en particular, ¿no? como identidad un poco de los viajes que intentamos afrontar, pues viajamos con la máxima de salirnos del camino, ¿no? Y por lo tanto de alcanzar lugares que estén aparte, de ahí un mundo aparte, la vuelta al mundo, de acercarnos a tribus, a comunidades indígenas. Y la experiencia es que cuanto más apartados están, mejor es el recibimiento, siempre, siempre. Las grandes ciudades, en algunos lugares del África ecuatorial, hay una relación que puede llegar a ser incluso un tanto hostil, ¿no? Y también hay que decirlo, creo que no hay que alimentar la condescendencia excesiva, pero por lo general, como dice Alicia, o sea, el mundo es un sitio más amable. Yo he encontrado más puertas abiertas que cerradas, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Pues a partir de ahí es una forma de quitarse y despojarse también de prejuicios y de miedos y de andar con la seguridad que te da el saber que la gente al final te tiende la mano. Estás diciendo palabras que a mí me gustan mucho, como relativizar, que es verdad que los viajeros al final relativizamos mucho el tiempo, incluso somos de llegar tarde a los sitios. y otra que has dicho es la de la dignidad, las ciudades que quitan la dignidad a las personas, que las hacen invisibles y que es donde está la gente más chunga. No es que esté la gente más chunga, es que en los pueblos yo creo que también cuando llegas a un sitio pequeñito todos saben quién es el ladrón, el borracho, el cura, el no sé qué. Entonces es más sencillo estar en esos lugares. Hombre, yo no diría que la gente pierde la dignidad en las grandes ciudades. No, se la quitan, o se la quita la ciudad, quiero decir. Bueno, la ciudad tiene un ritmo que no tienen las zonas rurales, ¿no? Y ese ritmo a veces pues es demasiado agresivo, ¿no? Y mira, yo precisamente en la última serie, en Atlántico, nosotros fuimos a una de las ciudades, en mi opinión, más desapacible sería la palabra, ¿no? Que es Conakry, en Guinea,
Guinea-Conakry, ¿no? La capital. Es una de esas ciudades africanas absolutamente caóticas, con basureros en mitad de la ciudad. Uno no distingue qué es una barriada, qué es un basurero o qué es una urbanización. O sea, está todo mezclado y muy caótico, ¿no? Y, sin embargo, nosotros precisamente en el documental salimos y lo reflejamos así porque lo vivimos y lo sentimos así, ¿no? Empezamos a encontrar gestos de personas que nos atendían con una sonrisa, con una dignidad, ¿no? Que de alguna manera se alejaba de lo que uno puede percibir en esa ciudad. Y lo que hicimos fue montar una secuencia con todas esas personas, ¿no? Que dignificaban una ciudad de por sí caótica, ¿no? Sucia, gris. Y bueno, al final reflejamos que dentro de esas ciudades también hay. ¿Qué es lo que pasa en las aldeas, en las áreas rurales? Que quitas todo aquello, ¿no? Que ensucia, que tapa, que afea lo que es la vida de esas personas. Y entonces, bueno, pues la pobreza, aunque sigue siendo pobreza, cuando se decora un poco con palmeras, es mucho más suave, más bonita. Más bonita, sí, la verdad. Y más agradable, ¿no? Pero al final, bueno, son personas que viven con la misma renta per cápita, que es poca, ¿no? Pero es verdad que en unas áreas el tiempo se pausa y en otras se acelera. Tú, Rubén, en tu último viaje has estado en mucha zona rural, ¿no? Sobre todo... Yo casi no voy a ciudades grandes. Primero por las perras, porque acomodo el viaje a ellas y no nos conviene. Para ellas porque no les gusta y porque luego para moverse es un jaleo. O sea, para moverse en una ciudad con 2 perras es muy complicado. Y es que a los 3 nos gusta la zona rural, el trekking, la naturaleza, acampar. ¿Y sientes que os reciben de manera distinta en una ciudad que en zonas así más apartadas? Sí, diría que sí. Que por lo general, lo mismo que ha dicho Dani, por lo general cuanto más apartado esté el sitio, menos turístico también, creo que es importante. Por lo general, volvemos a lo mismo, que sí, que te reciben mejor y... Bueno, menos en Madrid, que es una excepción, claro, una ciudad grande. Bueno, te iba a dar con el micro. Cuidado, Y antes tú decías, Alicia, que tú ahora conoces tus límites. ¿Y qué han supuesto estos viajes a nivel personal? ¿Qué cambios han supuesto? Muchísimo. Y lo que decía Daniel de relativizar. Yo antes me ponía a lo mejor muy nerviosa, tenía poca paciencia. He aprendido a tener muchísima más paciencia. He aprendido a ser más humilde, porque cuando sales de aquí te crees que tu forma de vida es la buena y es la que hay que exportar a todo el mundo, y pobrecillo el que no tiene esto, y en realidad a lo mejor la pobrecilla eres tú, que lo que tienes es una vida muy sosa. Y que una nevera no da la felicidad, que ojalá la pudiera tener todo el mundo, pero que tampoco es lo más necesario como para que te dé pena a alguien porque no tenga pues una televisión, una nevera o una lavadora. Y yo creo que eso es importante, ¿no? La humildad, el darte cuenta, que es lo que, como yo me he ido transformando, ¿no? Una persona con mucha más paciencia, soy una persona mucho más feliz, me enfado menos, relativizo mucho. Entonces hay veces que hay cosas que la gente se pone muy nerviosa y tú dices, no, sé que esto... Yo, por ejemplo, cuando voy con grupos de motos y se pincha una rueda, pues hay alguno que se enfada todavía. ¡Joder, ahora ya! Pues no. Pero tranquilo, sé que ahora empieza la aventura. Ahora vamos a tener que parar un camión para que meta la moto ahí, para que nos llevará a un sitio. Seguro que nos invitarán a un té, no sé dónde. Esto va a ser... Así comienzan las aventuras, ¿no? Cuando pasan cosas. Y ya te digo, relativizo, tengo mucha más paciencia, soy una persona mucho más feliz y yo creo que también más realista. Siempre me ha gustado estar con gente y hablar y enredo a todo el mundo. O sea, que esto no lo he hecho por el viaje, ya lo hacía yo de antes. Yo creo que esos son los 3 puntos que a mí me han afectado más. Yo creo que también me he hecho mucho más paciente. Quizá sigo con el mismo dilema de antes, que intento conciliar la vida en viaje con lo que tengo aquí. A mí me cuesta mucho a lo mejor el no estar con mi gente, ¿no? Pero por lo demás, soy muy feliz viajando y he aprendido a ser más paciente, relativizar las cosas, efectivamente. Vuelves de un viaje grande y yo qué sé, ves que se está quejando un amigo porque no funciona internet en no sé dónde. O sea, tonterías que dices, joder, los problemas del primer mundo, como decía un amigo mío. Sí, es así. Sí, a ver, yo todo eso que decís es verdad y lo comparto. Y lo que pasa es que a veces
dura poco, ¿no? Cuando uno vuelve a la rutina, acaba olvidándose y después de unos meses se da cuenta de que vuelve a ser el impaciente de siempre, se vuelve a protestar por las mismas cosas, ¿no? Y hay que hacer el ejercicio de recordar. Pero sí que hay algo que a mí me parece que es muy permanente y es entender mejor el puzzle de la raza humana, ¿no? Aunque suene un poquito grandilocuente, pero es verdad que cuando conoces tantas situaciones tan diversas, tan adversas y a la vez has empatizado con tantas personas, yo creo que un síntoma cojonudo de saber que la cosa va bien es cuando te ríes con un esquimal a 30 grados bajo cero, o cuando estás de broma con un coroguay en la copa de un árbol en la selva de Papúa, pues ahí te das cuenta de que has conectado, ¿no? Y ese vínculo yo creo que permanece. Y yo muchas veces, bueno, pues estás en tu rutina de Madrid, de repente te acuerdas de aquellos gestos, ¿no? Y más, una vez más, por el lado positivo, no es que tengan poco y eran felices, es simplemente que, joder, había un vínculo, una amistad, ¿no? Y la gente es capaz de vivir en contextos muy, muy, muy diferentes. Y entender eso y darte cuenta de eso también te hace ser consciente de tu lugar en el mundo, que es más pequeño del que muchas veces queremos otorgarle, ¿no? Y creo que eso, el conocimiento, siempre es bueno, ¿no? Siempre es saludable. Pues mira, una de las cosas que estás tú diciendo que a mí me ha pasado y me pasa siempre en los viajes es que después de tanta diversidad, de gente tan distinta, de tantas formas de vida casi como familias hay en el mundo, te das cuenta que en el fondo nos une a todos tres cosas, que es tener comida, tener un techo y tener a los que quieres alrededor. Y eso es universal. Y darse cuenta uno de eso es como que te deja más tranquilo, no sé, por lo menos a mí, y como más relajado con la raza humana. Ya no me enfado tanto. Sí. Porque al final dices, pues mira, si somos todos carnes, huesos y es una pellejos. es una ABC, y al final todo el mundo quiere reírse, todo el mundo quiere pasarlo bien, todo el mundo es de algún equipo de fútbol. Eso seguro. Y bueno, menos en la India, que no les gusta el fútbol, les gusta el cricket. El cricket, ¿no? Bueno, o de cricket. Pero es verdad que lo del fútbol hay gente que lo relativiza y gente que no le gusta, ¿no? E incluso que, bueno, pues hace un poco de percepción de no gustarte, ¿no? Eso yo era de esas, antes. Yo fútbol ni hablar, yo es que no sé, y es verdad que yo no sé tengo quién idea, es Messi, y no me interesa, pero que te lo dicen como pero el viajecito por África, que además fue uno de los viajes después de que España ganara el Mundial, vamos, no me he aprovechado yo ni nada del fútbol. Claro. Yo Real Madrid, sí, me aprendí hasta nombres de jugadores y todo. Para pasar fronteras viene bien. Para mí el fútbol ha sido un pasaporte muchas veces, ¿no? Ha sido una llave español para abrir puertas, claro, para abrir conversaciones, sonrisas, ¿no? Y para suavizar situaciones. Y además el fútbol, y además hay una gran paradoja, y es que empatizas más con alguien que es del equipo rival que con alguien que es de tu mismo equipo, porque eso genera siempre una conversación. Yo recuerdo en el Transiberiano que yo estaba grabando por el tren y entré en un compartimento con la cámara y de repente me encuentro como a 12 militares rusos. Claro, te imagínate. Sí, y era en la época de la guerra de Chechenia. O sea, quiero decirte que por eso había mucho trajín, ¿no? Las cosas no han cambiado, por desgracia. Pero recuerdo que estando todos uniformados, yo con la cámara, claro, la bronca, o sea, bueno, no sé qué decían, pero no me decían qué tal estás. Y ven para acá, no sé qué tal. Y a mí me pasa, me dejo la cámara, no sé qué. Y entonces hubo un silencio ahí, yo estaba pues acojonado allí. Mira, digo, no, yo pasiva, no sabía ni qué tontería, no sé ruso. Y entonces vi que había un tipo que tenía por debajo del uniforme la camiseta del Real Madrid. Y entonces recuerdo que le dije, Real Madrid, Barça, ¡oh! Y ahí se montó. Automáticamente empezaron a sacar vodka. Dicen Madrid y Barça, vodka. Es así. Y entonces ya no sé ya de qué hablamos, no vamos de nada, pero estuvimos un montón de tiempo conversando. Esa es la verdad. Ya has conectado, ya da igual, la conversación sí, ya me sale. Llevaron ahí al vagón cafetería y a cantar canciones rusas. Para mí fue maravilloso, muy desconcertante, un tanto borroso, y ya me fui arrastrando a mi compartimento, pero así fue. Y el fútbol te abre puertas. Pues mira, aprovechando que cuentas esto, creo que una de las cosas que más nos gusta a los que nos gustan los viajes son las anécdotas, ¿no? Esos momentazos que siempre cuentas. Y yo sé que Alicia tiene uno que le pasa con un terremoto. Bueno, es que cuando me dicen, ¿te ha pasado algo malo en el viaje? Digo, ¿pero con otras personas o con la naturaleza? Porque a mí la naturaleza me ha tratado muy mal. Las personas muy bien, la naturaleza muy mal. En la frontera de México con Guatemala,
venía de hacer porque yo muchas veces en los viajes, si puedo ir trabajando, voy haciendo reportajes y cosas. Y venía de una fábrica de biodiesel, de hacer un reportaje de cómo funciona el biodiesel y cómo se produce. Y era una línea recta súper larga, con el mar a mis espaldas, y llegaba a este pueblo de Tapachula. Iba en la moto y me iba mareando. Digo, pero qué raro, o sea, que nadie se marea conduciendo, y menos una moto. Pero estaba como mareada, como... Bueno, mal. Y ya cuando llego al primer semáforo empiezo a entrar en el pueblo, pues el típico centro comercial, la viga con el cartel de Walmart enorme, los pick-ups gigantescos de estos tipo americanos, y paro en un semáforo detrás de una pick-up y empiezo, digo, es que me encuentro más rara, y empiezo a notar como que el suelo sube y baja. Y yo, estos mexicanos tienen todo hueco. Era como estar en un puente y que pase un camión, que notas como el movimiento. Digo, estos tienen todo el hueco. ¿Dónde hay? Yo estaba buscando un camión grande, algo que hiciera que eso se moviera. A los 10 segundos veo el cartel de Walmart que empieza a hacer así, como si fuera un péndulo. La moto se me empieza a mover para los lados. Digo, no me lo puedo saber. Primero era para arriba y para abajo, y luego era de lado a lado. La pick-up pegando saltos, o sea, eso empezó, ¡fua! Pegó un empujón, ¡socorro! Yo gritando, no me dio tiempo a poner la pata, no me atreví a soltar la moto. Había un señor, me acuerdo, al lado, barriendo unas hojas. Este se agarró a la escoba como pudo, y ya cuando termina todo el asunto, que estuvimos como un minuto, a mí se me hizo como una hora, claro, pero debe ser como un minuto de movimiento del suelo, de... todo moviéndose, cristales rompiéndose, bueno, horrible. Ya paro, sudada, me levanto el del casco, miro al señor aterrorizada y le digo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Y me dice, ha sido un sismo. Agarrado el señor mayor a la escoba. Y yo, ya, ¿y qué va a pasar ahora? Y dice, la tierra se abre. Y yo, por favor, ¿por dónde? Yo ya me veía ahí cayéndome. Digo, si la tierra se abre, ¿qué hago? Suelto la moto, me tiro con ella, acelero, intento... Bueno, horrible. No se abrió la tierra en ese momento, ya todos volvimos un poco a la normalidad. ¿Y a qué no dejaste la moto? No, la moto vamos igual hasta... que no te se agarraba la escoba, ni te se agarraba la moto. El señor a la escoba, yo al manillar, pero yo creo que me quedé, del miedo, yo creo que me quedé agarrotada. De verdad que lo pasé fatal, aparte que pensaba que el coche se me venía encima. Bueno, fue un poco angustioso. Y yo ahí había quedado con otro motorista, con el Búfalo, que nos encontramos en esta frontera y íbamos a cruzar juntos Centroamérica. Y no le encontraba, y luego tuve mucho miedo porque pensaba que a lo mejor él, viniendo de donde estaba, hacia donde habíamos quedado, él se había caído en una grieta. Claro, y no funcionaba el móvil, nada, y al final no, apareció la gente del centro comercial desmayada por ahí, venía un señor, ¡ay, tómate un whisky para tranquilizarte! Digo, coño, ¿dónde? Digo, pero un momento, bueno, digo, será un tequila, que estamos en México. Y de verdad que me pegué una buena llorara cuando me encontré con el Búfalo, con Fernando, fue como, ¿estás vivo? ¿Tú también? ¡Buah! Nos dimos un abrazo ahí llorando, porque fue un momento muy angustioso. No me pasó nada, luego sobreviví, aquí estoy. Vaya, tú tienes tela. unas cuantas también, ¿no? Sí, voy a elegir México ya que... Venga. Esto sucedió haciendo autostop en una gasolinera. Estaba intentando parar coches, que ahí suele ser un buen punto estratégico. Estaba solo con Cocaí en ese momento, Chai no existía. Y pues eso, paró un coche... Me dijeron que sí y eran dos hermanos que se llamaban Emilio y Emiliano, que parece de coña, pero era así. Y encima durante el trayecto me estuvieron contando que el padre había tenido hijos con otras mujeres y que siempre, no sé por qué, cuando salía varón les ponía Emilio o Emiliano. O sea, eran no sé cuántos Emilios y Emilianos eran, 4 y 5 o algo así. Y bueno, muy cómica la situación, nos íbamos riendo por el camino, estábamos en Sinaloa, que no sé si lo ubicáis, está... por el norte de México, noroeste, perdón. Y nada, y de repente me sueltan una bomba que me dice, bueno, Roberto, te queríamos contar una cosa. Y no sé por qué mi cerebro hizo así, clic. Y dije, buah, no puede ser, porque no lo parecían. Íbamos en un coche de mierda, o sea, no tenía la pinta, o no era la imagen que yo tenía de ellos. Y me dicen, somos malandros. Malandro significa mala gente, ¿no? En México. Bueno, eso, que ya habréis adivinado, que eran narcotraficantes y claro, me empezaron a contar un montón de cosas de cómo funcionaba el narcotráfico en México y yo no quería, claro. Yo quiero decía, saberlo, claro. No me lo contéis. A mí me daba la sensación que me lo querían contar y que luego me iban a tirar en una cuneta. Entonces, yo les decía que no, que estaba bien, que no pasaba nada, que era muy interesante, que yo respetaba a todo el mundo, pero que no quería saberlo. Y bueno, fue un autostop larguete. Y en un momento dado se desvían del camino de la carretera principal por una pista de tierra y digo, va, aquí ya está.
Y os juro que pensé, espero que por lo menos Cocaí se salve. O sea, ese fue mi pensamiento en ese momento, decir, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero no pasó nada, si no, no estaría aquí, obviamente. Llegamos a una finca y ahí yo no me había dado cuenta que encima, vale, sabía que eran narcotraficantes, pero no sabía que estaban de servicio en ese momento. Madre mía. Y fuimos a la finca a que descargasen toda la mandanga. O sea, abrieron el maletero, tiraron ahí, había hasta armas, droga, bueno, de todo. Ya nos volvemos a meter en el coche y bueno, digo, bueno, si ya no me han matado es que no me va a pasar nada. Volvemos a la carretera y me explicaron que es que habían tenido que desviarse porque les había caído muy bien, tan bien que me querían seguir. O sea, ellos iban a quedar ahí en su finca. Pero como querían seguir ayudándome, dejaron ahí las cosas porque en esa parte ellos ya no tenían el control del narco. No les avisaba. ¿Que no se lo quitaran? ¿La policía o quien fuera? Claro, bueno, para que no les metan en la cárcel. La policía en realidad está con ellos, la que les persigue son los militares. Madre mía. Pero se van avisándome. Si me enseñaron hasta un grupo de WhatsApp en el que estaba la policía metida. Pertenezco al grupo de WhatsApp de narcotraficantes de Sinaloa, para que les llamamos. Bueno, y ya para rematar la historia... No me agregues en tu móvil. Te iba a dar el móvil, pero ya no te lo doy. No, ese lo tiré. Ya para rematar la historia, llegamos a la carretera, me compran cosas porque les caía muy bien, ya me dijeron, y comida, Fanta, de todo. Y de repente, como era época de Navidad, me empezaron a decir que estaban enfadados conmigo porque yo no estaba con mi familia. Entonces me hicieron llamar con uno de sus teléfonos a mi madre para felicitarle las Navidades. ¿En serio? O sea, lo más surrealista del mundo. Y yo esto, claro, no se lo conté a mis padres hasta que llegué a Estados Unidos ya, pues eso, una semana o 10 días después. Y bueno, pues eso, una anécdota más. Los amigos los traficantes. Ay, vaya tela el narcogrupo. Bueno, a mí hay una cosa de los viajes que me interesa mucho, aparte del viaje en sí, y es el regreso. Porque creo que es parte del viaje, ¿no? Igual que la preparación también lo es, el regreso, y sobre todo cuando uno hace un viaje así, al menos así es mi experiencia, lo difícil que es luego encajar, ¿no? Como una pieza del puzzle que sale y cuando llega, no sé si es la pieza, no sé si es el puzzle, pero aquello no acaba de encajar. No sé cómo ha sido vuestra experiencia de vuestros viajes del regreso. A ver, yo pienso que si siempre vives una especie de asintonía en el regreso, ¿no? Donde hay algo que no encaja porque has perdido la frecuencia con la que has estado viajando mucho tiempo, ¿no? Además, por lo menos en mi caso, yo viajo muchos meses con una pequeña sociedad que son mis compañeros de expedición, ¿no? Y te pasan muchísimas cosas memorables que vas a recordar y sabes que vas a recordar el resto de tu vida. Cada día, digamos, se alarga, ¿no? Lo puedes contar en muchos días y tienes la despensa llena de recuerdos y no eres capaz de transmitir eso, ¿no? Y entonces entiendes, me pasó sobre todo la primera vez, luego ya, bueno, pues ya sabes cómo funciona, ¿no? Y además es normal y es sano y está bien, pero es verdad que intentas contarlo y la gente, muy bien, tal. Y bueno, y cuentas dos anécdotillas y dices, es que no sabes lo que mira lo que acabas de contar, ¿no? Es como si te dicen eso y dices, pues mira, pues yo he estado en el Mercadona y ha subido los precios que no te puedes imaginar. Ya, pero esto es, joder, era el cártel, tío. O sea, y entonces al final, pues intentas transmitir lo que has vivido hasta que te das cuenta de que no solo no es necesario, sino que es algo que es imposible y que es algo que queda para ti. Y fíjate que yo, mi trabajo es hacer documentales e intentar contar la experiencia, ¿no? Pero es verdad que en esa experiencia también damos un paso atrás para contar a las personas que vemos en el camino. Y lo que queda para ti es algo intransferible, muy difícil de transferir, ¿no? Y lo que al principio era una frustración, luego para mí se ha convertido casi en un valor, ¿no? Un pequeño espacio muy íntimo donde, bueno, tú recuerdas todo eso y te acompaña, ¿no? Y de alguna manera, al principio lo encajas peor y luego poco a poco, bueno, pues te vuelves a adaptar a la rutina. Yo no me considero especialmente un inadaptado y bueno, pues acabas también disfrutando de las cosas que tiene vivir, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pero hay una puerta abierta que ya no se cierra y que sabes que está siempre ahí, ¿no? Y que miras siempre de reojo, que es el viaje, claro. Estoy totalmente de acuerdo, en realidad no voy a añadir mucho más, pero sí, para mí, lo que ya lo he mencionado varias veces, creo, que no me quiero repetir, pero es el conciliar esos dos mundos, porque al final no dejan de ser dos formas de vida, ¿no? El estar de viaje y el estar aquí. Y creo que es importante conservar las dos, más que nada porque aquí tienes a tu gente
y aunque estés desapegado de tu ciudad o de tu pueblo, pero eso. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, sí. Esa puerta va a estar ahí siempre y por mucho que intentes meterte en tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Es complicado. Yo creo que sí, que después de un viaje que te marca ya tu vida no es la misma, y cuando llegas de un viaje largo es verdad que al principio estás como un poco a por uvas, estás descolocado, no vas al horario, todo te da igual o no, y estás como un poco al margen, que poco a poco efectivamente te vas metiendo y al final no nos queda otra, ¿no? Porque tenemos que también que trabajar aquí, que vivir aquí, pero no tengo, es el síndrome del viajero, no tengo más que apuntar. Pero es verdad que hay grados de inadaptación, por decirlo de alguna manera. Depende de lo que dure el viaje o de lo que hayas vivido, ¿no? En un momento dado. Bueno, y hay gente que se encuentra incómoda en un lugar, entonces tiene la necesidad de estar siempre en movimiento, ¿no? Y al final algunos se convierten lo que es un viaje en una huida permanente, que tampoco creo que es bueno. No. Yo creo que todo viaje tiene que reposar al final, yo creo que es bueno. Yo ahora, además, en mi condición de padre, pues de alguna manera, lógicamente, pues tienes que crear un nido, ¿no? Pero no se cierra esa puerta. Yo miro de reojo y sigue estando, y yo no abandono, ¿no? Esos sueños viajeros. Es más, creo que adquieren, por lo menos en mi caso, un sentido nuevo e incluso amplificado, ¿no? Y es que lo puedes compartir. Claro. Eso que me era tan difícil antes, intentas transmitírtelo a tus hijos, que te harán todavía menos caso que los amigos que no te hacían caso. Pero de alguna manera, bueno, pues intentas transmitir por lo menos la pasión de lo que significa salir, ¿no? Y de eso pues no hay cura, ¿no? No. Y bueno, hay que saber acostumbrarse a tener esa enfermedad crónica, ¿no? del viajero. Ahora abriremos un turno de preguntas y mientras vais pensando, yo quiero, justo un poco en la línea de lo que decíais ahora, los tres habéis contado el viaje. Dani con los documentales, bueno, y un libro, ¿no? De Un mundo aparte, un libro que eran como 3 tomos, que era un tocho, a mí me encantó ese libro. Alicia también, aparte de las redes, has escrito una novela basada en tu viaje. Y tú, Robert, ¿cuántos libros llevas ya? ¿Llevas 3? Más los, sí. ¿Llevas 5? Es que en realidad ninguno es un libro como tal, son crónicas de viaje con fotos y mapas, y luego tengo un cuento que es más familiar para niños de una perra que me tocó mucho, de la India. Y además el último viaje lo has retransmitido casi en directo en redes, ¿no? También. La primera parte no, porque como no viajo con internet, pues no iba tan al día, ni nada, ni mucho menos. Pero luego ya desde el confinamiento, como me pilló la pandemia ahí de por medio, ahí sí que teníamos wifi y contaba más cosas, ahí sí que me metí un poco más. La pregunta es si para vosotros es una necesidad contar el viaje, sea en el momento, sea después, o si no lo contaseis si sería distinto o lo viviríais de otra manera, o a lo mejor es que si no lo cuentas no existe, ¿no? De alguna manera. Eso dicen, ¿no? Que si no lo cuentas no existe, pero yo he hecho muchos viajes que no he contado y me han pasado muchas cosas que tampoco he querido contar. Y de también hecho, un poquito para nosotros, ¿no? Pero a mí sí me gusta, o sea, creo que le da mucho sentido a un viaje poder contarlo y poder explicarlo y acercarle a otras personas esos momentos que estás viviendo, esos lugares, esos colores, esos paisajes, e incluso intentar transmitir a lo que sabe una comida, ¿no? Cosas que a lo mejor la gente dice, mira, está ridícula, que hace aquí poniéndose el móvil mientras come gusanos, pero sí, es que, y además, y hay gente que le gusta, que nos siguen y por eso lo seguimos contando. Es lo que hablaba al final, lo que hablábamos al principio, que al final te sientes un poco como que lo tienes que contar mejor que la anterior vez, que le interese a más gente. Ese es mi rollo, que luego cada uno tendrá el suyo, pero sí que se hacen viajes sin contar nada o contando poquito, porque todos tenemos nuestras partes privadas. Yo creo que es muy personal al final, pero recomendaría, por lo menos a mí, como fue mi experiencia, si alguien no ha hecho nunca un gran viaje y piensa hacerlo, recomendaría que lo hiciese sin redes, de verdad. O sea, se disfruta al 100%, conectas con la gente, es una experiencia que se va a quedar para ti, pero da igual, es que es incluso mejor. Lo de las redes tiene su parte buena, y más vosotros que lo movéis por tema profesional y tal. Yo estoy ahí medio, pero creo que para un primer viaje, por lo menos a mí, me ayudó a hacerlo sin... O sea, escribirlo en mis diarios cuando me apetecía,
me conectaba, yo que sé, a los ciber y les contaba a mis padres que estaba bien de vez en cuando. Perdóname que te digo una cosa. Es que, claro, estos jovenzuelos... Yo lo haría sin... No, es que yo cuando lo hice, Instagram servía para hacer fotos con filtro. Punto. Cada 3 días escribía un post en Facebook y una vez a la semana en el blog. Y luego al final del viaje o al cabo de X días cogías todas las imágenes, todo lo que habías grabado y te currabas un vídeo para YouTube. Y tú que has estado viajando todavía antes, menos redes tendrías. Yo no tenía ni Facebook en la vuelta al mundo. Claro. Ni nada. No, ni yo tampoco. Haces bien en decir eso a la gente de tu quinta, porque... No, incluso a la gente de esta quinta, yo, me estoy poniendo en la tesitura en el momento actual, que les recomendaría, pero que es muy personal, también lo he dicho, que lo intentasen hacer sin redes. Pero bueno, luego ya cada uno... Me parece interesante tu propuesta y agradecido de escucharlo. Mira, yo no puedo estar más en desacuerdo con esa frase que tú decías que algunos, ¿no?, mencionan de que el viaje que no se cuenta no existe. Para mí esa es una expresión de narcisismo extremo en la que se han convertido algunos sectores del viaje. Es decir, negar el viaje por el hecho de no contarlo, estás negando pues todos los viajes que se han hecho desde hasta el siglo XIX, toda la transhumancia, todos los nómadas del mundo que han viajado y que han tenido aventuras extraordinarias, ¿no? Y si no estuviera Pigafetta con Juan Sebastián Elcano, no habría aquí una calle al lado. Pues, pero sí existiría, ¿no? Y yo creo que de alguna manera estamos convirtiendo el mundo por las redes sociales en un inmenso fotocall en el cual no es que contemos un viaje, es que nos contamos dentro de un viaje que es diferente. Y eso, a ver, os lo está diciendo alguien que se dedica a contar historias de viajes. Pero yo de alguna manera siento la responsabilidad de dar un paso atrás y dar protagonismo a otros en un determinado momento. Yo soy presentador de documentales, me apasiona poder contarlo, me apasiona transmitir, pero no puedo pretender ser omnipresente. Y las redes sociales lo que consiguen es ese afán, ese placebo de sentirse de alguna manera permanentemente protagonista de algo. Y con tanto protagonismo acabas perdiéndote el propio viaje, que es la gran paradoja, que es lo que dices tú. Yo hago documentales y de hecho yo he tenido conversaciones kilométricas, porque bueno, nuestras conversaciones son en kilómetros, ¿no? Y en la necesidad de las redes sociales, sin Instagram, no, hay que hacer vídeos en vertical, y yo no puedo, que pesadilla, quiero despertar. Vídeos en vertical. Bueno, pues ahora me han pedido vídeos en vertical y vas y de alguna manera te tienes que sumar. Yo soy un rezagado, en ese sentido soy torpe con las redes sociales. Yo intento promocionaros y promocionarme, pero lo hago con cierta torpeza porque se me olvida. De hecho, yo te he visto antes con el móvil y digo, coño, me he dejado el móvil ahí, si no voy a tener ninguna foto. Bueno, alguien me pasará, ¿no? O sea, de alguna manera creo que hay que vivir el momento y creo que hay que revalorizar el viaje por el viaje, ¿no? Decía una persona una vez una frase que me caló mucho, me gustó mucho, es: yo viajo por viajar, no por haber viajado, ¿no? O sea, el placer de viajar, la libertad que te da viajar sin cámaras ni cuadernos siquiera, ¿no? Luego lo puedes contar, pero me parece que eso es una experiencia de alguna manera que está poco contaminada con el hecho de sentirse conectado y en directo. Tiene sus cosas positivas también a la hora de, yo qué sé, que por ejemplo alguien que quiera viajar y que vea que haya alguien que lo haya hecho, ya sea a través de un blog o tal, pero yo creo que por lo menos, otra vez lo digo, recomendaría viajar sin redes sociales. Hay que contarlo, pero hay que guardarse también cosas para uno. Y no hay que perder un momento bonito por sacar el móvil y encenderlo. Y además es a dónde enfocas el móvil. Porque una de las cosas que creo que define un poco esta era es la época selfie, ¿no? O sea, estamos permanentemente encuadrándonos en paisajes, ¿no? Por eso decía lo del fotocall. Yo he estado en China, en las montañas estas de Avatar, que tiene un nombre extrañísimo, Shenzhen o una cosa así, ¿no? En un mirador, y yo recuerdo de estar observando antes de encender las cámaras y me fijaba en la gente iba, se giraba de espaldas, pero ya no al paisaje, sino a una foto que había del mismo paisaje que tenían al lado, pero con un avatar de estos, ¿no? de la película y tal. Se hacían una foto y luego le hacían un tratamiento y le daban una foto. Y no dedicaban un minuto, ¿por qué digo un minuto? 10 segundos
10 segundos a mirar una maravilla que a mí me hacía llorar. Y la gente no tiene hemos perdido de alguna manera, a ver, en general, no quiero ser derrotista y tal, pero hemos perdido un poco la capacidad de la contemplación. Y el viaje tiene tanto de eso que perderlo es perderse gran parte de la esencia de un viaje, en mi opinión. Y quizá tiene mucho que ver con la prisa, ¿no? Se viaja muy deprisa y entonces no tienes tiempo para mirar ese paisaje. Pues te pierdes todo el viaje, porque el viaje no es el he llegado aquí, es todo lo que me ha pasado hasta que he llegado. Si alguien tiene una pregunta, podéis levantar la mano. A Pablo con el micrófono. Pablo está de azaflauto. Nuestro azafato. Hola. Gracias a los tres, estamos disfrutando mucho. Pero mi pregunta va a Dani, que ya estuve en tu primera presentación hace muchos y conseguí ver Atlántico. ¿Cómo he sufrido contigo? ¿Cómo me ha apasionado? ¿Qué te pasó en esos pueblos de África? Realmente me enganché totalmente. Incluso Finisterre, que suelo ir a Galicia con frecuencia, descubrí cosas de al lado que no conocía. O sea que me encantó. No sé si vas a continuar. ¿En qué estás trabajando? Bueno, muchas gracias. O sea, me alegro mucho que hayas viajado un poco con nosotros. Esa era la idea. Ahora estamos moviendo una segunda parte de Atlántico, ¿vale? Queremos dar Primicia. el salto. Queremos dar el salto y queremos llegar a la parte americana, ¿vale? En eso estamos trabajando y bueno, yo confío en que podamos arrancar motores pronto. Ojalá. Mira, ahí tenemos otra preguntita. Hola, bueno, yo quería felicitaros lo primero por haber tenido un sueño y haberos lanzado a por ello, ¿no? Con toda la incertidumbre y probablemente las críticas que eso conlleve, ¿no? Entonces quería preguntaros por esa preparación en el primer viaje, o sea, ¿en qué momento identificáis ese sueño, decidís ir a por él, hacéis un plan, pensáis, oye, qué sustento económico voy a tener durante ese viaje y cómo lo contáis a vuestro entorno, cómo lo reciben? O sea, toda esa fase previa. Bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, entre comillas, de irme en el primer viaje a Sudamérica, pero fui con una beca de estudios para terminar la carrera de biología. Entonces ya tenía la excusa perfecta. Entonces, en ese sentido ya no había vuelta atrás. Ya me quedaba ahí después de terminar y lo fui montando sobre la marcha. Yo nunca he sido muy planificador en los viajes. En ese sí que me llevé una guía del Lonely Planet, fue en 2013, y que me la regalaron mis amigos el último día antes de irme. Y entonces iba que era un tochaco, era de todos los países un poquito de cada uno, ¿no? Un tochaco ahí que llevaba en la mochila. Entonces, pues iba siguiendo eso al principio, sobre todo, luego ya fui aprendiendo a hacer caso a los locales y en cuanto al presupuesto, pues yo qué sé, tirando mucho de camping, porque al final era estudiante, ¿no? Acababa de salir de la carrera. Y sí, básicamente eso, para el primer gran viaje. Yo hice este viaje o me lancé porque me dieron la oportunidad de trabajar mientras viajaba. Y además fue en 2011, veníamos de 2008 con una gran crisis, yo he trabajado mucho como freelance y tenía muy poquito trabajo. Y entonces yo pensé, te vas, no tienes casi curro, o sea, que de aquí a 6 meses igual ya estoy, me tuve que ir a vivir con una amiga a compartir piso después de haber estado viviendo sola muchos años. Dije, peor, o sea, esto va a ir a peor. Aquí cada vez voy a acabar yendo a casa de mis padres. Y si me voy, cuando vuelva, primero voy a capear el temporal, que no voy a estar aquí, y después cuando vuelva ya tendré un bagaje, tendré otras cosas que contar, seguro que se me ocurre algo para seguir viviendo después de este viaje. No lo pensé mucho y no lo organicé mucho, en 3 meses estaba ya saliendo. Y el dinero, pues tuve un amigo que se lo conté y me dijo, yo te doy 1.000 euros, no te preocupes. Tuve otro que me dijo, no te preocupes, yo con mi empresa de rodamientos te patrocino, te doy 2.000. Otro, o sea, me ayudó un montón de gente alrededor dándome un poquito de dinero y yo poniendo pegatinas en la moto, y tenía que tener 34.000 euros, salí con 12.000. Y dije, mira, por el camino Dios proveerá. Si es que de hambre no me voy a morir. Tienda de campaña, un montón de equipaje y de 70.000 kilos de más para sobrevivir. Ahí, por si pasaba cualquier cosa. Luego ahora viajo con 3 veces menos de equipaje. Pero al principio me lo quería llevar casi todo. Y mi idea fue esa. Yo me largo, que algo haré, algo aprenderé, una experiencia tendré para que cuando vuelva
poder contarlo y sacar, no sé, a tener alguna otra idea para trabajar de otra cosa, porque veía que la cosa estaba muy chunga y sin prepararlo mucho. No me lo pensé mucho y me lancé. Y lo bueno fue eso, que yo en principio iba trabajando mientras hacía el viaje, entonces, aunque era poquito, podía seguir subsistiendo. Y luego vino mucho más trabajo y con la experiencia he conseguido seguir viajando y seguir trabajando en lo que a mí me gusta. Así que creo que siempre hay grandes recompensas cuando uno se arriesga. Siempre. Y la verdad, para responderte yo a esa pregunta, debería contestarte de dos. Hay como dos vías. Una que está como más latente, que es un poco pues la vía que a mí particularmente me incita a hacer periodismo, a contar historias, ¿no? A la aventura, algo que está latente y no sabes definirlo, pero lo sientes, ¿no? Y luego hay una chispa que hace que, boom, aquello de repente cobre forma en un momento determinado, en un lugar determinado, con una idea determinada, ¿no? Y esa chispa tuvo lugar con mi amigo Alberto Fernández Salido, que palentino también, con el que finalmente hice el primer viaje Palencia-Singapur, camino de un concierto, íbamos a Pamplona a un concierto de Manolo García, que acaba cediéndonos la música de su álbum para ponerlo en el documental, toda una historia muy redonda, muy bonita. Y recuerdo que comiendo un bocata de boquerones en vinagre y tirando las servilletas de papel, encestando, empezamos a decir, oye, ¿cuántos kilómetros hay que hacer para hacer el rodaje al coche? Porque estaba haciendo yo el rodaje al coche. 1500, oye, y si ponemos 1500, ¿cuántos 1500 habría hasta el lugar donde más lejos que se pueda ir por tierra, ¿no? Y decidimos que podía ser o bien Pekín, donde fuiste tú, o bien Singapur. Y al final pues fue Singapur. Entonces fue un arranque entre la vocación oculta hasta entonces del periodista que quiere contar historias. De hecho, nosotros hicimos una serie documental de aquello, que tuvo una repercusión modesta, pero bueno, ahí está. Y hicimos una serie de reportajes que hacía mi amigo Alberto en el periódico donde empezaba a trabajar, que era La Razón. Por lo tanto, sí había esa vocación periodística, pero sobre todo éramos tres descerebrados comiendo un bocata diciendo ¿a que no hay huevos de? ¿No? Que esa frase tan de, oye, si vamos a... ¿no? Venga, ahí, vamos a no sé qué. O sea, en realidad no era más bien a que no hay huevos, era, oye, ¿cuánto hay? Pero tú te apuntas, pero no te apuntas. Y al final pues nos apuntamos, conseguimos la financiación y fuimos. Y eso es el germen de algo que tuvo una forma mucho más definida, mucho más grande de alguna manera, ¿no? Que se convierte en un oficio. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, bueno, primero muchas gracias por lo que contáis, sobre todo por la pasión con la que lo contáis y la inspiración que nos supone. Dentro de unos meses, en septiembre, voy a empezar mi primer viaje sin billete de vuelta por Sudamérica. ¡Qué envidia! A mí me da mucha envidia esa frase. Bueno, como veis, aunque me mantengo joven, pero tengo una edad ya, ¿no? Para viajar siempre somos jóvenes, sí, ¿eh? Sí. No hay edad. Por supuesto que sí. Bueno, lo que quería comentaros es... la segunda característica nueva que voy a experimentar es que lo voy a hacer en solitario. Eso es la primera vez que lo hago en 40 años viajando o turisteando, ¿no? Porque siempre lo he hecho digamos, constreñido a las vacaciones, etcétera, etcétera. Algunos de vosotros habéis comentado que habéis viajado solos, habéis viajado acompañados. Lo ligo un poco a lo que habéis hablado antes de los miedos del viajero. Ese es mi principal miedo. O sea, el principal miedo que yo tengo es nunca he viajado solo, por un tiempo grande, quiero decir. Y siempre tengo el miedo de pensar, joder, lo mismo cuando lleve allí 3 semanas, digo, ¿yo qué hago aquí? Pero nunca se viaja solo por un tiempo grande, también te lo digo, aunque empieces solo. Es difícil estar solo de verdad mucho tiempo cuando uno viaja solo. O sea, que no te preocupes, que no te vas a encontrar solo. Hombre, te tienes que encerrar para que nadie te vea y no hablar con nadie. Y cuando uno va solo, al final acabas con mucha más gente que cuando vas con 2 colegas o con una pareja. Y en el peor de los casos siempre puedes adoptar un perro. Y cuando no te hagan ya caso, te metes en las redes sociales, ¿ves? Y si no, uno siempre puede volver, que tampoco pasa nada, ¿eh? Eso es muy buen consejo, que que no te va a pasar, pero si te arrepientes, por lo menos arrepiéntete de haber ido y no de no haber ido, o sea que... Yo creo que te va a gustar la experiencia y al principio cuesta un poco, pero luego, en cuanto le coges el swing, ya estás ahí a tope. Y de verdad que no te encuentras solo. Además, has dicho que va a ser por América, ¿verdad? Sudamérica. Chupao. Bueno, me parece que es un
un perfecto viaje iniciático por el idioma, pero sobre todo por el carácter también. O sea, yo creo que es difícil sentirse solo, la gente es especialmente amable. Así como si hicieras un primer viaje por la costa occidental de África, te diría, ojito, o sea, ve, pero con calma, o ve aquí o aquí, ¿no? Depende de qué países. Pero Sudamérica me parece un viaje perfecto. Sí, o sea, piensa sobre todo que lo vas a gozar. Más que hay que combatir los miedos, piensan en positivo, de verdad, y además es que va a ser así. Y a lo mejor hasta nos encontramos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Lo primero, bueno, muchísimas gracias por venir y sobre todo porque gente como vosotros creo que nos inspiráis, la verdad, para lanzarnos y para hacer nuestros viajes. Si me permite, puedo hacer 2 preguntas por el precio de una. Vale. La primera es la pregunta del millón, la peseta. Los que nos dedicamos al mundo audiovisual siempre soñamos y planteamos hacer proyectos viajando, pero nos encontramos con la gran dificultad de encontrar o financiación, o no tenemos garantizado de que una vez hemos hecho un reportaje, un trabajo, un documental, pues alguien nos lo vaya a comprar, sobre todo pues cuando no somos muy conocidos. Entonces, en ese sentido, cualquier consejo que pudieras darnos pues sería más que bienvenido. Y la segunda pregunta es un temor que yo tengo cuando se está viajando y llevamos pues equipo, material fotográfico, sobre todo por ciertos países donde puede haber un poco más de inseguridad, un poco más de delincuencia. ¿Qué medidas de precaución tomáis para este tipo de casos? Si hay algún seguro, por ejemplo, que te pueda cubrir en caso de robo, en caso de pérdida, etcétera. Es una pregunta un poco más técnica, pero bueno, me interesa. Gracias, muchas gracias. A ver, mira, lo primero depende qué es lo que quieras hacer. Si es una serie, un documental, de qué ha acabado, cuál es la finalidad, de qué metraje. O sea, primero hay que diferenciar el presupuesto de un viaje del presupuesto de una serie documental. Cambia absolutamente, ¿no? Yo, lógicamente, si tú vas con una idea de producir un material profesional que lo puedas vender y de lo cual puedas vivir, la gestión es muchísimo más complicada. Las posibilidades, eso sí, son muy diversas. Desde el patrocinio hasta productoras, hasta los canales, hay que vender la idea. Mira, yo te pongo un ejemplo. Para yo poder financiar, o más o menos financiar la vuelta al mundo, yo llamé, además las conté y creo que en alguna charla he dado este dato, yo llamé a 303 puertas de 303 patrocinadores. Me dieron 301 noes y 2 síes. O sea, lo que hay que tener claro es que vas a necesitar tiempo, un proyecto diferencial, entender cuáles son las tendencias y encontrar buenos socios. Y buenos socios o buenas personas, o sea, personas que te pongan en el contacto y que te consigan ciertos atajos, porque este es un camino muy largo y muy tedioso. Y luego, por el tema pero vamos, de esto, claro, se podría hablar horas y horas. Esto sería para otra charla, ¿no? Otras muchas charlas. Y sobre el tema de las cámaras y la seguridad, a ver, hay seguros. Todo se puede asegurar en la vida, incluso un rodaje entero. Hay un seguro que se llama el seguro de buen fin, ¿vale? Que te asegura todo. Es decir, si hay un accidente y todos acaban mal y no salen de esa, hay un seguro que lo cubre, busca otros tipos, vuelve a hacer el proyecto, todo. O sea, todo este mundo se puede asegurar, ¿vale? Y las cámaras también, por supuesto. Y hay todo tipo de seguros, pero vamos, el abanico es enorme. Yo te diría, asegura una cosa sensata y depende de dónde vayas, asegura más o menos. ¿Está abierto? Sí. Me ha gustado mucho la reflexión sobre la mirada viajera, ¿no? Que miramos al paisaje, a las personas, nos miramos a nosotros, pero mi pregunta es para Robert, porque si no recuerdo mal, viajó un tiempo con un chico en India y me gustaría preguntarle cómo fue incorporar esa otra mirada, ¿no? La de alguien que viajaba por su propio país también. Pues fue una pasada. Bueno, además ese viaje fue una pasada por varias cosas, entre otras porque él viajaba con un gato, o sea que ya era... Sí, o sea, éramos perro, gato, flautas. Pero con respecto a esa pregunta, me gustó mucho porque no es la primera vez que me pasa, también me pasó en Irán viajando con una chica, ¿no?
que vi su visión, además ella nunca había hecho un viaje, y con este chico en concreto fue muy largo el viaje. Compartimos mucho el confinamiento, luego estuvimos como mes y medio recorriendo del sur al norte, y él no conocía su país. Entonces, no sé, por ejemplo, yo el Taj Mahal ya lo había visto, pero él no lo conocía y me decía, ¿pero tú crees que deberíamos pasar? Y yo, pues claro que sí, vamos, lo tienes que conocer, es de tu país. Y no sé, es una emoción que no sé cómo explicar. El viajar con alguien y ver que disfruta, y más si es una persona local de su propio país que nunca lo ha hecho. No sabría cómo explicarlo, pero es muy bonito. Hola, ¿qué tal? A nosotros nos gustaría hacer en verano una ruta a pie, un gran viaje, algún camino, pero no sabemos cuál. Y quería preguntaros si conocéis caminos de Santiago por el mundo, en algún país, alguno que hayáis hecho, que os haya gustado, que podríais recomendar. Gracias. A mí me gustó mucho uno en Turquía que se llama la Ruta Licia, que son 500 kilómetros. O sea, yo no lo hice entero. No sé, ¿os suena? ¿No? Pues es una pasada. O sea, si las playas del Mediterráneo de aquí son increíbles o tienen mucha fama, las de Turquía son muy poco conocidas, las del Mediterráneo y las del Egeo también, y vas pasando por playas totalmente vírgenes, de agua cristalina, luego hay zonas en las que estás en montaña, en bosques, y eso, o sea, es que es una pasada. Pasas por pueblitos también donde puedes reponer comida. Además, se puede acampar en la playa, a diferencia de aquí, se puede acampar donde quieras, que eso es una ventaja. Hay muchos perros que os van a ir siguiendo tramos. O sea, todo perfecto. Bueno, y en el Himalaya y en Pakistán y por ahí hay muchísimas también, si queréis ir por esa zona, no sé. Yo no soy mucho de caminar, que soy más de moto, pero yo os recomendaría hacer un trekking en Nepal, porque aparte que es un país maravilloso para ir a su ritmo, por el Mustang Valley, que es ese valle que llega hasta la falda de la Annapurna, hasta Johnson, que es donde van los montañeros para luego subir ese 8000. Y yo lo hice con moto, me crucé con mucha gente que iba caminando y la verdad que los paisajes son brutales, estás en alta montaña, el tiempo es impredecible, pero luego te encuentras con una gente por el camino maravillosa y creo que eso es lo bonito, ¿no?, de ir caminando, de poder ir al ritmo de los demás. Y es para mí uno de los sitios más bonitos que he rodado con la moto y que no me hubiera importado hacerlo a pie. Ahí quiero ir yo, sinceramente. ¿Lo ves? Una pregunta. ¿Habéis hecho el Camino de Santiago? ¿Has hecho el Camino de Santiago? A mí me parece que el Camino de Santiago es posiblemente el viaje de los viajes. A ver, si tú lo has hecho, sabes que además, bueno, no sé si lo has hecho a pie o en bici. A pie, ¿no? Es que hacer un viaje a pie tiene un ritmo muy diferente, ¿no? Y la experiencia muy diferente. Y tiene un ritmo muy humano. Porque de hecho te vas encontrando a otros viajeros y vas caminando mientras conversas, mientras hablas, mientras vas generando ahí unos vínculos espectaculares. A mí el Camino de Santiago me parece un viaje, o sea, me parece que debería ser para la mayoría de los españoles el viaje iniciático, ¿no? Por lo menos, o si no iniciático, por lo menos hacerlo una vez en la vida, me parece maravilloso. De hecho, bueno, Alicia estaba hace poco en un documental donde acompañaba a Tobías en el Camino Interior. Os lo recomiendo en Televisión Española, La Carta, ahí lo tenéis, y es una preciosidad de serie. Es muy bonito. Y luego hay un sitio que es muy espiritual y además es precioso. Yo creo que lo que has definido tú tiene algo, pero además es en las antípodas culturales, que es Japón, ¿no? Que se llama la ruta de Kumano-Kodo. Es una ruta que va, digamos, a 3 puntos sagrados y bueno, pues yo no sé qué distancia es, pero calculo que unos 500 kilómetros, una cosa así, me parece, recordar, porque nosotros lo hicimos muy parcialmente porque íbamos a grabar y no podíamos hacerlo entero. Y hay unos sitios fabulosos ahí. Y además tiene, para mí, esa espiritualidad que tiene el Camino de Santiago, esa pose, ese respeto, y además como son los japoneses, ¿no?, que todo es tan armónico, ¿no? Hay un equilibrio tal que yo creo que de ese viaje seguro que sales con resortes y con esquemas nuevos también, ¿no?, reordenados. Tenemos una más. Hola, buenas. Primero daros las gracias, la verdad que esto anima mucho a muchas cosas. Tengo una pregunta que creo que es más para Daniel y Alicia. Roberto, tú estás en camino por lo que escucho, pero todavía igual no. Me da la sensación
el concepto de viaje como que está como muy profesionalizado, en el sentido que vas haciendo un documental, vas grabando para... ¿Hasta qué punto afecta ese quizá concepto de profesionalización? Igual no es muy correcto, ¿no? Pero no es como un viaje para ti, un viaje de divertimento, un viaje de desconexión, un viaje interior que quizás es más relacionado a lo que está diciendo Roberto. Me da la sensación, claro, vas grabando un documental, vas contando una historia, vas escribiendo un reportaje. ¿Afecta? O sea, ¿habéis notado vosotros una diferencia? ¿Para vosotros eso es viajar o es un trabajo? No sé si me estoy explicando bien. Yo mezclo mucho eso del viaje para mí porque a mí me gusta contarlo. Entonces estoy disfrutando cuando lo cuento. Y como hablábamos antes, siempre guardo muchos momentos para mí, sin tener que estar con el móvil en la mano. Entonces yo creo que me lo he organizado muy bien, estoy muy contenta como trabajo, me da tiempo a comunicar las cosas que creo que pueden ser interesantes, pero sigo guardando, y es lo que hablábamos antes los tres, de tener como algo que sea para ti, para la gente que te rodea en ese momento, que de verdad que no hace falta estar todo el rato colgado del teléfono para poder contar bien el viaje. Creo que hay momentos para todo y lo que hay que saber es distinguir y disfrutar, tanto cuando estás trabajando delante de la cámara o delante del móvil contando algo a los demás, como cuando apagas, dejas y respiras y te cuentas algo a ti mismo con lo que estás viviendo, cuando reflexionas, cuando vuelves a ver el material que tienes, y ahí también se vuelve a hacer una especie de viaje, ¿no? Cuando estás viendo lo que has pasado y un poco filtrándolo por tu cabeza para saber lo que quieres seguir contando, lo que no. Para mí hay una amalgama entre contar el viaje y vivirlo para mí, porque siempre lo he hecho. Aunque nadie me conociera, yo se lo contaba cuando hacía viajes cortitos con el Vespino por los pueblos de alrededor, se lo contaba a mis amigas, que me decían, pero estás loca, como te quedes sin gasolina, que no. Y entonces, que he estado en Gómez Narro, que hay una placita con un no sé qué, me he encontrado con un señor que me ha dado aguardiente. O sea, siempre estaba contando las cosas. Así que para mí está todo bastante unido, y aún así te digo que siempre está el viaje que tú cuentas y el viaje que tú vives. Hay muchas veces que pasan cosas desagradables que algunas veces las cuentas, pero otras tampoco suman más. O cuando uno tiene una angustia vital por algo suyo, tampoco te va a contar toda mi vida. Sí, que a lo mejor algún día te pones mal, y que tengo un dolor de tripa, que estoy fatal, pero no cuentas todo. Entonces hay que saber distinguir, y yo te digo que en mi caso lo tengo todo tan mezcladito, tan picadito, y disfruto tanto contándolo que es así. A ver, yo respondiendo a la primera pregunta, sí que condiciona clarísimamente, por lo menos para mí, el hecho de viajar con una intención periodística o el hecho de viajar con mi mujer o con unos amigos haciendo la misma ruta. A ver, tiene ventajas, tiene inconvenientes. Nosotros, que somos apasionados de contar historias y de hacer documentales, pues lógicamente nos quedamos con la parte positiva, y la parte positiva es que te abre muchas más puertas también. O sea, este oficio tan denostado muchas veces, y últimamente sobre todo el del periodismo, tiene una parte maravillosa, ¿no? Y es que te permite acceder a historias que posiblemente como turista o de forma independiente es muy difícil acceder, ¿vale? Nosotros lo preparamos, si tú tienes un respaldo, vas a hacer un documental, bueno, pues te permiten entrar en ciertos sitios. Yo he entrado en lugares absolutamente privilegiados donde me he sentido el tío más afortunado, ¿no? En ese momento no hay un tipo más millonario que yo, porque no hay un sitio mejor en la tierra para estar. Eso te lo da también el periodismo, ¿vale? Y a veces eso se niega al viajero independiente, y a veces no. Pero por otra parte, yo disfruto muchísimo cuando dejo las cámaras. Yo antes lo decía, yo he viajado muchas veces sin cámaras, y sin cámaras. Es más, yo no hago un vídeo, a mí no me pillas en un viaje haciendo un vídeo ni loco. O sea, me gusta la fotografía, me quito un poco el mono haciendo fotos y tal, pero no quiero estar con ese enganche, ¿no? Entonces te da otra libertad, es otro presupuesto. Pero al final, igual lo que dice Alicia, aunque vayas viajando, tú vas buscando espacio para tener tu momento intransferible, que es el que queda y que es el que al final, ¿no? Pero la logística del viaje sí lo condiciona, ¿no? Mira, te diré que yo no he grabado un vídeo viajando sin hacer documentales, excepto una vez que yo creo que se me fue la pinza, pues me vine arriba porque estaba mi mujer y yo haciendo un viaje que fuimos por Jordania, por Chipre y por Israel, y llegamos a Jerusalén, cruzamos Palestina, tal, y cuando llegamos a Jerusalén hubo un brote, una pequeña intifada. Entonces habían cerrado, porque acababa de haber un asesinato en el Muro de las Lamentaciones, y entonces habían cerrado
la explanada de las mezquitas. No sé si alguien lo conoce, pero es un sitio, pues lógicamente, para los musulmanes sagrado no, es uno de los sitios santos del Islam. Y estaba cerrado por primera vez en no sé cuántos años. Entonces nosotros íbamos a verlo desde fuera y en un callejón se empiezan a apilar gente, primero rezando, se iban acercando a una valla donde había unos israelitas con la metralleta. Y yo lo estuve viendo y de repente empiezan a bajar del Monte de los Olivos, que todo parece como que te coño, pero es tal cual, porque bajaba la gente para, digamos, sumarse a esa pequeña intifada, a esa revuelta. Y yo me vi así y tal, y le dije a Sonia, graba un momento. ¿Qué grave? Y digo, la antifaz se está mostrando. Digo, pero ¿a quién se lo estoy contando? ¿Qué estoy haciendo? Digo, y además miro y veo a Sonia, la pobre, que dice, ¿quieres que grabe algo más? Y la mire así, todo por detrás, unos energúmenos. Digo, no, vámonos poco a poco, yo creo que hemos acabado. No sé ni dónde está el vídeo ni por qué lo hice. Pero quizá aquí fue... Bueno, pues ese vínculo con el periodismo es inevitable. Pero no me suele surgir. O sea, yo voy en otro plan y son viajes diferentes, totalmente. Nos queda tiempo para alguna poca pregunta más. Hola, buenas tardes. Nosotros hicimos un gran viaje a Sudamérica, por lo cual estoy de acuerdo en que un primer viaje iniciático maravilloso puede ser para el compañero que ha preguntado ir a América Latina. Y estamos preparando un segundo gran viaje. En esta ocasión queremos irnos a África. Entonces estamos como si fuésemos nuevos. O sea, aunque hayamos viajado 2 años, para nosotros esto está siendo como wow, como si no hubiésemos viajado ni a Cuenca, ¿no? Entonces, como habéis viajado por allí, os queríamos preguntar pues qué son esas cosas que si lo hubierais sabido antes de ir os hubiesen facilitado mucho las cosas, porque vemos que es que todo son otros códigos, o sea, desde las fronteras hasta los visados, wow, o sea, es algo totalmente... ¿Qué parte de África tenéis pensado? Toda África. Atlántico e Índico, y vamos a cambiar pies y mochilas por ruedas. Vale. Bueno. En África a pie es más chungo todavía, porque es muy duro. No, pero has dicho que vais a ir motorizados o andando, dices. Motorizados, sí. Mucha paciencia. Mira, aquí, por ejemplo, es una de esas cosas que antes cuando hablabas de si condiciona absolutamente, en mi opinión. Yo he viajado por África también, por Mozambique, por Burundi, Ruanda, Uganda, todo esto, sin cámaras, y he viajado toda la costa occidental, bueno, y la otra con cámaras, ¿vale? La diferencia es grande. En África sí que hay cierta suspicacia con el periodista, y sí que se dificulta. Yo, antes cuando hablábamos de lo de Atlántico y con la pandemia y demás, joder, para nosotros eso sí que era una gimcana de nivel top, o sea, de muy complejo, porque, bueno, pues son suspicaces, y porque creo que también es verdad que hay una cultura que al visitante normalmente, bueno, pues se le intenta de alguna manera, bueno, pues sacar algo de partido. Si vas con unas cámaras directamente es duro hacerlo. Si vais vosotros sin cámaras, paciencia, cuidado con los usados. Tenéis que saber con antelación cómo está la situación de cada país, actualizar el estado de los países. Eso es muy importante, que África así cambia. Y te ves metido en un país que hay una revuelta y te caen piedras, disparos o lo que sea por todas partes. Y haceros la idea de que sois un cajero automático. Yo no doy ni un duro a nadie, porque que no tengo, pero eres blanco en África. Por ahí eso que lo tenéis que tener claro. Y yo en África he vivido la sensación que antes comentaba, cuanto más te alejas de las ciudades, más se relaja lo que estamos diciendo, más se relaja. No quiero decir que desaparezca, pero se relaja, ¿no? Yo recuerdo en Costa de Marfil nosotros íbamos buscando unas etnias que vivían lejos de las grandes ciudades, tuvimos experiencias maravillosas. Sí que es verdad que al final de una experiencia maravillosa, yo ya no sé si por el tema del documental o directamente porque éramos blancos, pero yo viví una sensación igual como la de Bienvenido Mr. Marshall, no sé si alguien ha visto la película, pero era que al final, o sea, todo nos invitaba, mira, tómate un trago, tal, todo no sé qué,
oye, mira, le pedías un favor, ¿no puedes ponerte ahí para hacer un plano? Sí, todo era maravilloso. Yo dije, joder, ¿qué? Y la verdad es que, bueno, pues lo vivimos con mucha alegría porque veníamos de sitios más hostiles y tal. Y cuando acabamos había una fila, todo el pueblo, diciendo, oye, mira, yo te hice ese plano, esto me tendrías que dar tanto, yo hice no sé qué, esto. Se me cayó el alma a los pies, sinceramente, porque, joder, yo había empatizado, habíamos generado una gran empatía. Yo, estas anécdotas que no gusta decirlas porque somos unos románticos y yo más, me gusta ver el mundo con otros, pero todavía estaban, digamos, de alguna manera afectados por esa pequeña codicia de ver al blanco que viene, entendible o no, o más entendible o menos. Pero cuando vamos a ver a los pigmeos que viven todavía más lejos y que viven apartados y tal, o a los coma, entonces ahí desaparece y esa empatía es más auténtica. Entonces hay para mí una relación directa entre cuán lejos están los poblados de las grandes ciudades y que el trato es como más directo y más, no sé, de alguna manera más auténtico, ¿no? Correcto. Y mucha paciencia en las fronteras. Esto vale para África, para todo el mundo. Cuando tú llegas a una frontera, el que ostenta poder es el que tiene el sello, y sonreír siempre, que sonreír es, aunque te esté doliendo el pie, es la mejor entrada que puedas hacer en ningún sitio. Eso te sirve a ti, claro. Y llorar también me ha servido. Yo sonrío y me sonríen, sí. Sí, es verdad. Pasa. Sonreír siempre y llorar. Y además esto es un truco para todas las mujeres, los hombres no sé, porque nunca lo habéis hecho, que igual también funciona. Lo hemos intentado, pero tampoco. Pero yo en momentos de desesperación, llorando. un día de paso de frontera, he dicho, mira, ya la tercera, digo, ya me pongo a llorar. Y es verdad que te ven llorando, tú le dices a tu pareja, quédate ahí y sígueme el rollo. Y te pones a llorar ahí con un disgusto horrible y al final, pin, te sellan los pasaportes y puedes pasar. Pero esto es igual al tercer día, ¿eh? Y puedes estar chocándote con esa frontera y rebotando para atrás mucho tiempo. Mucha paciencia. Bueno, tenemos tiempo para la última pregunta. Muchas gracias por compartir vuestros viajes y tus anécdotas que los he gozado. Y yo soy un seguidor de tus documentales, Dani. Los gozo más. Ojalá que en el próximo viaje a Latinoamérica te tuvieras un poco más en Colombia. Es un país interesante. Lo tenemos pendiente, por supuesto que sí. Con muchas etnias. Sí, por supuesto. Y paisajes increíbles. Lo sé. El Caño Cristales, que es el río de los 5 colores. La cueva de Tisquizoque, que es un río que pasa subterráneo y cae en una cascada, un salto. Sí. Y las etnias, por ejemplo, los Uwa o los Kogi. Los Uwa ¿Están en Santa Marta? ¿O por dónde? Los Kogi es en Santa Marta, la Sierra Nevada. Sierra Nevada, sí. Una cosmogonía interesante. Sí, los Uwa es un grupo que está por desaparecer. Sería interesante también. Hay tanto. Sí, no me tienes que convencer, ¿eh? Nos estás poniendo los dientes largos, esto no vale. Sí, la verdad es que sí. Es un país fascinante, Colombia. Pues se nos acaba el tiempo. Queríamos nada más, agradecer a vosotros tres por habernos honrado en este acto de 10º aniversario de las Jornadas y de los Grandes Viajes. A vosotros por supuesto. Y os invito a todos el miércoles que viene en la Casa del Reloj. Tenemos 2 charlas y luego el sábado 22 todo el día en el Espacio Rastro. Pues esto, pero todo el día. Pero a lo bestia. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros también. Oye, vamos a hacernos un selfie. Como decíamos esto de... Venga.